inicia la reunión del día de hoy. Y les invito a abrir su Biblia en el Salmo 105. Reina Valera 1960. Y vamos a leer los primeros 6 versículos solamente el día de hoy. Salmo 105, del verso 1 al verso 6. Y este es un himno de agradecimiento por las maravillas de Dios, ¿ya? Para que tengamos en mente eso cuando leamos. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá hay algunos imperativos. ¿Se pudieron dar cuenta? Esto es una orden. Dice: alabad, invocad, cantad, hablad, gloriarse, alegrarse, buscad a Jehová, acordarse de las maravillas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. Porque a veces nuestra alma no quiere. Por eso el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Nosotros tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque a veces usted no tiene el ánimo. ¿O sí? No, nuestra naturaleza de pecado se levanta. Pero como dice la Escritura acá, tenemos que hacerlo a propósito. Leer los salmos, alabad al Señor, cantad al Señor, buscad su rostro, glorificar su nombre, declarar su grandeza. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Le invito a cerrar sus ojos un momento y vamos a orar. Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por esta bendición y este privilegio. Primero que todo, por ser tus hijos, Señor, por haber sido rescatados, por haber sido librados, por haber sido salvados por ti, Señor. Porque ahora podemos entrar confiadamente ante tu trono de gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Queremos en esta mañana alabar tu nombre, Señor. Queremos glorificarte a ti, Señor. Declarar que tú eres Dios eterno, que tú eres soberano, que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Y podemos descansar en tus promesas, podemos descansar en tu palabra, Señor, porque tú prometes y cumples, Señor. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en esta mañana, Señor, queremos disponer nuestro corazón delante de ti para alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Dios mío, que nuestro corazón y nuestra alma, nuestros pensamientos estén atentos a la voz de tu Espíritu el día de hoy, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú tienes palabra para nosotros el día de hoy, Señor. Y queremos rogarte que tú te glorifiques en el día de hoy, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Gratitud, proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Oh. Hoy cantamos de tu gran bondad
infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias. Gracias Dios. Te exaltamos. Tú eres digno. Oh, gracias Dios. Hoy cantamos de tu gran bondad, tu infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias. Gracias Dios. Te exaltamos. Tú eres digno. Oh, gracias Dios. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminarán. Tú has sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias. Gracias Dios por lo que has hecho
¿quién es como nuestro Dios? Cambia el duelo en gozo, nos levanta desde el polvo. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro. Fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro. Alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro. Fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro. Coronado en gloria, todo reino a él se postra. ¿Quién es como nuestro Dios? Cambia el duelo en gozo, nos levanta desde el polvo. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Bendito el Señor. Nadie es como Él. Quien aviva el fuego de mis soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Quien bajó a salvarnos, redactores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno
Amados hermanos, como hemos estado estudiando en todas estas reuniones, la historia de redención de Ruth. Muchas veces nosotros llegamos a pensar del por qué suceden ciertos tipos de cosas, pero cuando vemos al final del camino la gloria del Señor, podríamos decir como Job en su capítulo número 42, del versículo número 2 al versículo número 5, que dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, no hay nada que nos esté pasando que esté fuera del control de las manos del Señor. El Señor es nuestro guiador, Él es nuestro protector. Cristo es nuestra sabiduría. Tenemos que entender que todo lo que Él disponga para nosotros es para su gloria y para nuestro bien, porque el Señor se preocupa de nosotros, tanto así que ha registrado en su palabra que Él nos va a amar hasta el fin. Alabemos al Señor, mis hermanos. Sabiduría y humilla.
mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Bendito es tu nombre. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy día? Bien. Vamos ahí donde están a orar por nuestros pequeños. Vamos a orar por el tiempo que tenemos delante nuestro para que el Señor nos ayude. Y luego de eso ya pueden pasar los niños. Así que les invito a que inclinen su rostro y podamos orar. Señor, queremos pedir tu gracia nuevamente, Señor, como lo hacemos cada domingo, por la vida de nuestros hijos, Señor. Queremos rogar tu guía, tu dirección, tu sabiduría, tu gracia, Señor. Queremos rogar, Señor, que salves a nuestros pequeños, Señor. Usa a los maestros, Señor, que semana a semana les predican tu palabra, Señor. Trae a memoria, Señor, lo que en las casas le enseñamos a nuestros hijos, Señor. Y de esa manera que solo tú sabes hacerlo, Señor, revélate a la vida de ellos, Dios, te lo rogamos, Señor. No queremos solamente entretenerlos en este tiempo, Señor, no queremos apartarlos de este lugar para estar tranquilos, Señor. Queremos sembrar tu palabra en sus corazones, Señor. Y rogamos, Señor, para que esa obra de salvación que solo puede venir de ti, Señor, sea hecha en la vida de nuestros hijos, Señor.
Consuélalos, Señor, como lo haces con nosotros. Anímalos, Señor. Desafíalos, Señor, como lo haces también con nosotros. Te lo rogamos, Padre. También te pedimos, Señor, por los que hemos de quedar en este lugar, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, que abra nuestro corazón, Señor, y que podamos ver, Señor, la belleza de tu santo nombre, Señor, mientras quedamos acá, Señor. Ten misericordia de mí, que soy pecador y me toca exponer tu palabra, Señor. Dame gracia y ayúdame a ser fiel, Señor, a lo que tu palabra dice, Señor. Para la gloria tuya y la edificación de tu iglesia lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden salir los niños, hermanos. Bien, ahora sí. Está con ánimo, ¿no? Ya pese el año parece a esta altura, ¿no? Nos queda poco, nos queda poquito. Bien, cuando leemos el libro de Ruth, hermanos, somos testigos quizás de una de las historias más fascinantes de la Escritura. Una historia que comienza en medio de dolor, de sufrimiento y de amargura en la vida de dos mujeres que parece que no van a tener esperanza en cuanto inicia el relato. Pero llegamos finalmente a esta instancia, a este punto, al final del libro, y quizás contra todo pronóstico de lo que hubiéramos pensado, esta historia viene a terminar con gozo, con restauración, con esperanza. Ruth y Noemí, dos mujeres que enfrentaron quizás de las cosas más difíciles que se pueden enfrentar hoy en día y en especial en una sociedad como aquella. La pérdida del varón, del esposo y de los hijos. No solo por el dolor que eso significaba, sino también porque estaba asociado el sustento, la vida, el trabajo. Pero la historia de Ruth nos muestra precisamente que por la gracia de Dios y su providencia, en medio de todo eso, ellas logran experimentar un final feliz. Hoy vamos a leer la última sección del libro de Ruth, el capítulo 4, desde los versículos 13 al 22. Y vamos a ver cómo Dios está coronando esta maravillosa obra en la vida de estas mujeres. Y cómo lo que ocurre acá tiene un significado mucho más potente y mucho más duradero en el tiempo que la vida de estas dos mujeres en ese acotado espacio geográfico. Este libro, hermanos, aunque es un libro breve, destaca verdades tremendas de quién es Dios. Primero, nos ha ayudado a ver que Dios siempre, hermanos, siempre sustenta y sustentará a su pueblo, aún en medio de las tragedias. También hemos visto que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Aunque no se pueda ver en el momento, aunque el relato sea difícil de digerir y aunque las protagonistas, las dos mujeres que vivieron estos hechos, no fueron capaces de ver al inicio todo lo que ocurría, Dios siempre mantuvo el control. El viaje de Ruth y Noemí, hermanos, nos recuerda que la vida ofrece dificultades, que no es fácil vivir en un mundo caído. Pero también nos recuerda que Dios siempre está obrando por detrás. Algunos teólogos han hecho una afirmación que seguramente algunas hermanas pueden comprender mejor. Cuando usted está haciendo algún trabajo, sobre todo algún crochet, ¿cierto? Si usted voltea el crochet por detrás no va a ver nada. Hilos que van y vienen y se entrelazan y algo que parece no tener forma. Pero cuando usted lo voltea, se da cuenta de la obra de arte que hay delante.
Y fíjense que algunos teólogos dicen que Dios acostumbra a trabajar así. Hay cosas que parecen que no tienen sentido cuando las vemos desde la perspectiva incorrecta. Pero en cuanto Dios tiene misericordia y abre nuestros ojos, entonces podemos ver la maravilla que Él está forjando. Eso demanda de nosotros fe. Y demanda particularmente en el libro de Ruth que miremos el plan redentor que Dios está trazando. Vamos a ver la escritura entre los versículos 13 y 22 del capítulo 4 del libro de Ruth. Dice así: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hay 2 cosas que vamos a ver el día de hoy en esta enseñanza. La primera de ellas es cómo a esta altura somos capaces de ver que Dios trastornó o transformó una tragedia en un final feliz. Y lo vamos a ver haciendo un paralelo entre la vida de Ruth y Noemí, cómo ellas llegaron a Belén y cómo están en este punto de la historia. Pero también vamos a ver algo que es llamativo del relato, y no sé si usted se había fijado en sus lecturas previas, que yo sé que ya hizo del libro de Ruth. Pero el libro de Ruth no termina como los cuentos de Hollywood, ¿cierto? No dice: y tuvieron un final feliz, aunque el título de la enseñanza es Un final feliz. Pero no termina así. El libro de Ruth termina de una manera extraña, porque termina con una genealogía. Y hasta donde yo he leído, los libros no suelen terminar con una genealogía, suelen empezar con una genealogía, ¿no? Pero eso tiene algo que decirnos del tenor del libro, de lo que el autor estaba tratando de transmitir a su generación con el libro de Ruth. Vamos primero entonces a ver esta comparativa entre lo que ocurre al inicio y lo que estamos viendo ahora al final. Miremos primero la vida de Noemí. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 3 al 5, después de contarnos en los primeros 2 versículos cómo esta mujer había llegado con su marido y sus hijos a una tierra extraña, recién comenzando el libro nos aborda la tragedia y dice así: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Queleón. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Si hay algo que destaca la condición de Noemí al inicio del libro, es la tragedia. Nada más comienza la historia, se nos dice que el hombre que vivía con ella, su esposo y sus hijos mueren. Y no simplemente mueren en un lugar donde seguramente otros familiares podían verlo. Hemos visto que mueren en una tierra extraña, lejos de la familia, lejos de contención, lejos de esperanza. Ellas mueren y la tragedia comienza en el libro de Ruth. Eso es lo primero que aborda Noemí. Pero llegamos al final de la historia y vemos que esta ha sido transformada por el Señor.
Si en el inicio tenemos a Noemí en una tierra extraña y pagana, al final vemos a Noemí regresar a la tierra de ella. Y más allá de ser una tierra que le pertenecía por herencia, aunque la tenía que vender, ¿cierto? Si no era redimida. Ella parte en una tierra extraña y vuelve a la tierra de Dios, al lugar que Dios les había dado, la tierra en la cual Él se había manifestado. Su nombre es Belén, que significa casa del pan. Y vuelve en un periodo en el cual Dios de nuevo había visitado la tierra. Noemí es restaurada, ella es levantada. Y aunque había perdido parte de su familia, hacia el final Noemí recupera una familia que ahora crece por Booz y por el hijo que Dios le entrega a Ruth. Entonces vemos el primer cambio en el ámbito familiar. Pero no es el único cambio que vemos. Vemos que también hay un cambio emocional en el ánimo, en la fe de la vida de Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 20 nos dice que la declaración de Noemí, cuando vuelve a Belén, ella dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque por el trato del Todopoderoso me he llenado de amargura. Ella comienza esta historia experimentando dolor. Hermanos, no es motivo de alegrarse que muera el cónyuge, ¿cierto? No se ría. No debiera ser motivo de alegría. En una situación como la que vemos en el libro es triste. Y tengo la seguridad de que lo vemos alrededor nuestro, cómo la pérdida del cónyuge genera dolor y sufrimiento. Amarga nuestro corazón. Dejamos de tener esa compañía, esa mujer o ese hombre que más allá de ser un proveedor es alguien que acompaña la vida que estamos viviendo, ¿no? Noemí declara que está devastada, ella está amargada, ha visto la mano de Dios sobre su vida, a pesar de que tiene una apreciación incorrecta en su teología, ella reconoce que Dios soberanamente ha determinado que esto ocurriera en su vida. Pero hacia el final de la historia vemos que Noemí cambia. Ella llega a Belén, sabe lo que le ocurre a Ruth, ve que hay un pariente redentor y la esperanza vuelve a nacer. Se da cuenta que quizás no todo está perdido y aunque para ella quizás ya no ve oportunidad de que un hombre la acompañe en el resto de sus días, sabe que sí existe la posibilidad de que el nombre de su esposo y de sus hijos continúe en el linaje de Israel. Y eso es importante, ¿no? En Ruth 4, versículos 14 al 16 dice así: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. La tragedia al inicio de Noemí es grande, no solo por la pérdida de su cónyuge, de su marido y de sus hijos, sino que con eso, a la edad que tenía, se nos da a entender que era una mujer de avanzada edad, ya no había posibilidad de tener más hijos. Y sin la posibilidad de tener más hijos, ¿cómo iba a tener nietos? Y yo sé que a mis hermanos y hermanas les gustan los nietos, ¿o no? Algún día quizás llegaremos ahí. Pero sé que es motivo de gozo y la Biblia nos dice, nos declara que los hijos de los hijos son un motivo de gran alegría, porque es ver en la obra y el trato de Dios. Entonces esta mujer que partió emocionalmente devastada, amargada, llega al final del libro tomando en sus brazos una promesa que parecía imposible de cumplirse. ¿Cómo iba a pensar ella que en los años de su vejez iba a lograr a tener literalmente carne de su carne y sangre de su sangre? Era imposible verlo. Pero Dios, que hace las cosas que para nosotros son imposibles, le dio ese regalo a Noemí.
Ella entonces es restaurada en su fe, en su gozo, y es restaurada en su descendencia, porque Dios le entrega un hijo. Pero también es restaurada en el ámbito económico, porque ella declara que la mano del Señor ha estado sobre ella. Y en el versículo 21 del capítulo 1, ella declara: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Parte la historia declarando la pobreza en la que vivía. Tenía tierras, efectivamente, pero estaba obligada a venderlas. De alguna manera tenía que intentar subsistir los años que venían por delante. Pero hacia el final, estas mujeres, las mismas mujeres que habían hablado de ella, que murmuraban, dice el libro de Ruth, cuando ella llegó y cuchichaban: esa es Noemí, la que se fue con su esposo, mira, viene sola, viene pobre. Esas mujeres declaran ahora y le dicen: sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Este hijo que le es nacido a Ruth no solamente va a traer gozo a la vida de Noemí, sino que además se nos declara que Él va a sustentar la vejez de su abuela. El escenario económico cambia, pero sobre todas esas cosas hay algo que destaca hacia el final del libro de Ruth, y es la fe en Noemí. Ella había perdido la esperanza. Ella declara al inicio: el Señor está contra mí. Se olvidó de que el Señor no se olvida de su pueblo. Se olvidó de las promesas. Se olvidó de la fidelidad de Dios. Se olvidó de cómo Dios mostró a lo largo de la historia una y otra vez que Él siempre permanece escuchando a su pueblo. Ellos eran descendientes de este pueblo que había sido liberado de Egipto, ¿o no? 400 años, más de 4 generaciones, esperando, aguardando en esclavitud, preguntándose seguramente por muchos y muchos años por qué Dios se había olvidado de ellos. El pasado le mostraba a Noemí que Dios no se olvida de su pueblo. Pero en medio de las dificultades, y como nos pasa a nosotros, ella perdió la esperanza. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado ahí y nos hemos preguntado: ¿por qué el Señor se olvida de mí? Pero el Señor, hermanos, nunca se olvida de su pueblo. Y ella logra declarar al final que ha de ser restaurada. Las mujeres le dicen: vas a ser restaurada. Toma en sus brazos, ni siquiera es la promesa de algo que iba a venir. Ella logra ver y tocar y palpar el cumplimiento de la promesa, que es el cuidado de Dios para con su pueblo. ¿Cómo terminó la fe de Noemí? ¿Abajo? Ella terminó viendo la gloria de Dios en su vida. Y es cierto que aunque eso no quitó el dolor de haber perdido a sus hijos y a su marido, el gozo fue mayor al final. Hermanos, parte de lo que Dios hace con nuestras vidas, de lo que nos muestra el libro de Ruth, es que no somos capaces de apreciar el valor de la herencia que tenemos en Dios si no experimentamos el dolor. Es imposible. Un mal de nuestra generación, y que es un proceso cíclico en la historia, es que nuestros hijos no, o les es más difícil reconocer el valor de las cosas y de las personas, porque si nosotros pasamos necesidad, les vamos a dar todo en bandeja, ¿o no? Y al hacerlo muchas veces los privamos de entender lo difícil que es la vida. Muchos de nosotros venimos de padres que se sacrificaron, ¿o no? Que lloraron, que quizás tuvieron que hacer trabajos que no deseaban hacer, que sufrieron algunos de ellos humillaciones para traer el alimento a la casa, para darnos a nosotros un mejor porvenir. Y Dios se encarga, hermanos, de que probemos y experimentemos, aunque sea un poco el dolor, porque si no, no valoramos lo que es la vida. Por lo tanto, me atrevo a decir con toda seguridad que el estado de Noemí fue mejor al final. Aunque no recuperó todo, fue mejor al final porque experimentó el hecho de que Dios cuidó de ella. Amén. Pasó de la tragedia a la bendición, de la incertidumbre a la certeza, de la amargura al gozo. Y ella fue restaurada. Pero no es la única mujer en la historia
que sufrió estos cambios, porque la vida de Ruth también tiene contrastes que son dignos de destacar a esta altura del libro. En el ámbito familiar, se nos dice que el libro de Ruth inicia cuando ella pierde a su esposo. Ruth capítulo 1, versículo 5, se nos dice que su esposo muere. Era joven. El mismo libro se encarga de mostrarnos en distintas ocasiones que ella pudo haber rehecho su vida. Sin embargo, se privó de eso por amor a su suegra, ¿no? ¡Cuánto amor! Y llega al final del libro y ahora no solo recupera un esposo, sino que recupera también un descendiente. Y esa es una historia maravillosa. Si bien el libro no nos dice que Ruth era estéril, es fácil inferir que así era, porque no había tenido hijos con este hombre en toda su vida en Moab. Más de 10 años habían pasado. Ellas se vuelven cuando tienen esta tragedia y ella no había podido tener hijos. Por lo tanto, el estado familiar de Ruth al final del libro es mayor. No solo recupera un marido, sino que también Dios le permite tener descendencia. Y es una muestra palpable para ella de que la gracia de Dios había sido derramada sobre su vida. Ruth también experimenta al inicio del libro un momento difícil al tener que dejar su tierra, porque ella pierde a su esposo y también pierde su tierra. Se aleja de su familia, de sus parientes y del lugar en el cual seguramente podía ser contenida y se sentía familiar. Y se atreve a dejar esa tierra e ir a una tierra de otras costumbres, con otra forma de vivir, con otra forma de vestir, con otros parámetros, con otro tipo de personas. Quizás sabiendo que en el contexto cultural los israelitas no se llevaban bien con los moabitas por la historia que había detrás. Pero ella abandona su tierra y abandona su nación para decirle a Noemí: tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas, yo voy a ir. Y hacia el final recibe la restauración en términos de que no solamente está ahora en esta tierra que es Belén, no solamente recibe un esposo, sino que ahora es hecha parte del pueblo de Dios. Y ella es restaurada en su nacionalidad, también en su descendencia, porque parte sin hijos y llega a tener hijos. También en su economía, porque parte en pobreza y termina viviendo de una manera abundante. El libro de Ruth nos muestra que Booz era un hombre rico, ¿o no? Y esas riquezas ahora pasan a ser de Ruth. Por lo tanto, fíjense todos los contrastes que nosotros tenemos entre el inicio y el final del libro. Y hay algo que quiero destacar, que no es un contraste, sino por el contrario, es algo que se mantiene a lo largo del libro. Pero quiero destacarlo porque es algo que Dios bendice, y es la lealtad de Ruth. El libro comienza en medio de todos estos contrastes y nos dice que ella se mantiene leal a su suegra Noemí. No la va a abandonar. No en medio de toda esa tragedia. Ella permanece leal. Y hacia el final del libro vemos que en por lo menos 2 ocasiones Booz le dice a Ruth: he oído lo que has hecho con tu suegra. ¿Cómo has permanecido fiel? Y esa lealtad, hermanos míos, viene a ser premiada por Dios. El libro no solo nos habla de que este Dios que transforma las tragedias en esperanza, sino que también bendice cuando hay lealtad en nosotros. Amén. Aquella moabita y extranjera es ahora introducida entonces al pueblo de Dios. Ella ha pasado de la viudez al matrimonio nuevamente, de la infertilidad con seguridad al nacimiento de un hijo, de perder su tierra a ganar una mejor, de la pobreza a la riqueza y de ser una mujer ordinaria, en términos de ser una mujer común en medio de esta tierra, a estar ahora en los registros más importantes que hay en toda la Biblia. Porque de todas las genealogías que se nombran, de todo lo que la Biblia menciona, no hay una tan importante como la genealogía en la cual Dios le insertó. Esa es una maravilla, hermanos.
Y esto es algo que vemos en el libro de Ruth. Dios, por mucho que a nosotros nos parezca a veces ser un Dios lejano, es al contrario un Dios cercano. Él está presente en la vida de su pueblo. Él está guardando el momento propicio para mostrar lo que Él ya ha venido haciendo. Él no está armando un plan B en el camino. No está pensando en cómo inventar algo para transformar esta tragedia en algo bueno. Él ha determinado el camino que iban a recorrer ellas y el punto en el cual iban a entender la bendición que Dios les estaba dando. Hermanos, esto debiera animar nuestros corazones y nos debiera llevar a tener fe en lo que Dios está haciendo. Porque Ruth viene a ser del pueblo siendo una extranjera, hermanos. ¿No nos enseña este libro acaso a humillar la soberbia y el orgullo con el cual nos levantamos a veces delante de Dios? Hermanos, a veces le exigimos al Señor como si Él debiera darnos algo. Y no hay nada más errado en la vida del Evangelio que intentar forzar a Dios a que nos dé algo que no merecemos. La vida de las personas que tenemos alrededor ha sido un regalo de Dios. La salud que tenemos, las posesiones que tenemos, los amigos, hermanos, familia, todo nos ha sido dado como un regalo de Dios. Cuando usted recibe un regalo, me imagino que no es como esos niñitos malcriados de hoy día, ¿cierto? Que dicen, no me gustó, yo quería otra cosa, ¿no? Cuando uno recibe un regalo, uno lo toma con humildad, ¿o no? Que es diferente a cuando nosotros trabajamos y nos ganamos algo, ¿no? Aunque el tenor no es el mismo, nosotros a veces tenemos el descaro, digo descaro porque todo le pertenece a Dios, de decir, esto me lo merezco porque yo trabajé, ¿no? Digo descaro porque finalmente todo lo que tenemos viene de Dios. Todo, hermanos. Pero la Biblia nos enseña, y sabiamente el apóstol Pedro escribe, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Noemí se olvidó de esto en el camino, pero hacia el final pudo ver que Dios sí seguía teniendo cuidado de ella. Nunca la había abandonado, nunca la había dejado. Y ahora ella estaba gozando de la bendición del Señor. Fíjense que es curioso en algún sentido que el libro de Ruth termina acá con el nacimiento de este hijo, mostrándonos la genealogía. Pero la historia para ahí y ella sigue en vidas. No nos dice qué pasó en el detalle con la vida de este hijo que nació. Nos dice de quién fue padre y eso es importante, pero no nos da todo el detalle. No nos sigue mostrando después qué pasó con Noemí o cómo murió, ni cómo llegó Ruth al final de sus días. No nos sigue diciendo si fue una mujer devota, fiel a Dios, si hizo obras de caridad, si exaltó al Señor. No nos dice cómo guió a su hijo. La historia termina acá. Como si el autor nos quisiera decir que más allá de los detalles que vienen, lo importante es entender al Dios que es soberano y actúa transformando estas situaciones. Eso es una lección para nosotros. A continuación viene la genealogía. Desde el versículo 17 del capítulo 4 dice, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciéndole ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y el autor nos pone inmediatamente por qué es importante este Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Recuerden ustedes que él escribe no en el tiempo de Ruth. Es probable, aunque no tenemos certeza, que el autor de este libro sea el profeta Samuel. ¿Y el profeta Samuel qué tiempos vivió? ¿Vivió qué tiempo? El tiempo de los reyes. El profeta Samuel vivió en el tiempo en que Dios levantó a Saúl y vio caer a Saúl, y vivió en el tiempo en que Dios levantó a David y vio la gloria de Israel por medio de este rey David, el más importante de todos los reyes que hubo en Israel. Por lo tanto, tiene sentido que él haya querido dejar registro en el libro de Ruth, que por lo demás en la Biblia hebrea se encuentra, al igual que en la de nosotros, terminado el periodo de los jueces, el libro de Ruth y el libro de los reyes,
como mostrando la transición y lo que Dios está haciendo en medio, ¿no? El versículo 18 dice así entonces: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David, y se termina el libro. Hasta ahí. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, lo primero es que, como lo hemos dicho, Dios cuida a su pueblo. Pero también nos está mostrando de alguna manera cómo Dios ha llamado al rey, seguramente que gobernaba en los tiempos en que Samuel presuntamente escribió este libro. El libro de los reyes comienza de una manera extraña. Extraña porque el pueblo venía de un momento difícil en la historia, donde moralmente estaba decaído, donde, como bien dice el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un sacerdote que se llamaba Elí, un hombre corrupto, que no amaba seguramente como debía al Señor y había criado mal a sus hijos. Y el pueblo viene ante este hombre y le dice que quieren rey, ante el profeta Samuel. Y les pide el pueblo que levante un rey como tienen los demás pueblos de la tierra, porque veían la decadencia moral. Y Dios les levanta un rey. Este rey fue el rey Saúl. Y quiero leerles un poco cómo fue el llamamiento para que entendamos por qué entonces el nombre de David es tan importante acá. En 1 Samuel capítulo 8 versículos 4 y 5 dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. ¿Qué hizo Dios? Dios levantó un rey. 1 Samuel 9, versículos 15 y 16. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo: mañana, como a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín y lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Acuérdense ustedes que el pueblo se desviaba, Dios traía juicio y entonces era oprimido. Y Dios levantaba salvadores, ¿o no? Había levantado jueces, pero ahora iba a levantar un rey que iba a tener un gobierno presuntamente más duradero. Pero hay algo que ocurre en esto, cuando el pueblo pide rey al Señor. 1 Samuel 8, 6 al 7 dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Dios entonces les da un rey conforme al corazón de este pueblo. ¿Y cómo era ese rey? Igual que este pueblo. Un rey que solo quería buscar lo suyo, que no amaba a Dios, que no deseaba honrar a Dios. Ese es el primer rey que tuvieron. Y en la historia aparece otro rey que sucede a este rey Saúl. Y hago la conexión con la genealogía. Porque a diferencia de lo que pasó con Saúl, donde el pueblo pidió un rey y Dios les dio un rey, vemos que la genealogía nos muestra que la génesis de David no viene sino por la providencia de Dios. Él vino formando el linaje de quien sería su rey. Y marca un tenor importante para Israel. Porque si el primer rey fue pedido por el pueblo, el segundo, que fue David, fue dado por Dios. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice así: pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, hablando de los hermanos de David. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y después se nos dice más adelante de cómo era este rey, este David que estaba llamando. 1 Samuel 16. Y envió por él e hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es.
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Es cierto que David era físicamente agradable, ¿no? Pero era el más chiquitito. Era el que iba a servir a sus hermanos. Cuando llega a enfrentarse delante de Goliat, los hermanos lo miran y dicen: ¿qué estás haciendo acá? ¿Quién eres tú? Cuando se prueba la armadura de Saúl, no podía andar con la armadura porque era pequeño. Pero Dios estaba con él. Y la historia que se comienza a escribir en Israel desde ahí en adelante es una historia de triunfos. Una historia en la cual se vuelve a levantar el nombre del Señor en medio de Israel. Si hay algo que David procuró fue levantar el nombre de Dios en Israel. A pesar de todos sus errores y de todas sus fallas y de todas las guerras y las luchas y la sangre que se derramó en su reinado, Dios termina diciendo algo hermoso de él. Hechos 13, versículo 22 dice: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Yo sé que usted está pensando en David y dice: es raro, ¿no? Pero a pesar de las fallas de David, era un hombre que amaba al Señor. Y Dios se goza en este tipo de hombres. El asunto, hermanos, es que el autor de Ruth está mostrando cómo guió Dios todos los acontecimientos para que este David llegara a existir. Fíjense que el libro de Ruth termina con una genealogía y el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Y el Evangelio de Mateo expande la historia desde David hasta los tiempos de Jesús. Mateo 1, versículos 1 al 16 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Fíjese el primer detalle. Las genealogías solían incluir solamente los nombres de los varones. No se nombraban las mujeres en las genealogías en la época de Israel. Y vemos que el autor, el evangelista, está diciendo Abraham, Isaac, Jacob, Judá, pero en Judá hace una pausa. Porque dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Y Fares a Sara. A Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, sigue retomando la genealogía solo en los hombres. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró, ¿de quién? De Rahab. Vuelve a mostrar una mujer. ¿A quién engendró? A Booz. Y Booz engendró de nuevo de Ruth, de una mujer. A Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Hasta ahí termina el libro de Ruth, ¿cierto? Nos muestra eso. Nos ha mostrado los hombres llamados en esta genealogía. Pero el evangelista toma esto y providencialmente, o más bien guiado por el Espíritu Santo, incluye a estas mujeres. Mujeres particulares. Porque ninguna de ellas era del pueblo de Israel. Tamar era cananea, Rahab era de Jericó y Ruth era de Moab. Y continúa el autor. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán
a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La forma que termina el libro de Ruth, hermanos, es la forma en que comienza el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y esto es importante porque nos ayuda a ver que en el plan de Dios estuvo siempre el compromiso de salvar y extender la gracia no solo a Israel. Hermanos, ¿podría Dios haber llamado solo mujeres de Israel? Sí. Pero Dios no quiso llamar solo mujeres de Israel. Él quiso que en el linaje de David y el linaje de Jesús estuvieran mujeres extranjeras a Israel que de manera particular vivieron vidas difíciles. Es tremendo ver esto en la genealogía, porque de alguna manera el regalo de Dios, entregado siglos después, fue ser ascendentes del Salvador del mundo. Yo estoy seguro que el libro de Ruth, o que lo que aconteció a la vida de Ruth y a Noemí, ellas no alcanzaron a comprender en sus vidas quién iba a venir después de ellas. Con toda seguridad me atrevería a decir que en ningún momento Dios les reveló que a través de ellas iba a venir el Mesías. No tenemos ninguna evidencia de eso. Pero ellas hoy día no están vivas. ¿Y sabe lo que eso significa, no? ¿Dónde están? No me digan el purgatorio. ¿Dónde están? Están en la gloria con el Señor. Y se dieron cuenta que Dios tuvo la gracia de incluirlas en este linaje de la cual nació el Salvador. Ellas hoy día lo conocen. Y eso nos lleva a ver, hermanos, una aplicación que es bastante práctica y que debiera alentar nuestros corazones. Porque yo le aseguro que usted no es capaz de ver en vida, ni yo, los alcances de lo que Dios puede hacer con nosotros. Dios usó la fidelidad de este hombre Booz, la integridad de un hombre que amaba a Dios, que guardaba la ley, que era misericordioso, y Dios lo levantó y lo puso en el registro para que de él naciera el mejor rey de Israel y luego de él el Salvador del mundo. Y tomó a estas mujeres desechadas, abandonadas como lo fue Tamar, en dificultad como estuvo Rahab, desesperanzada como lo estuvo Ruth, para llamar al Mesías. Hermano, esto debiera hacernos ver y entender y apreciar que aunque no veamos el cuadro completo de lo que Dios está haciendo, Él está trabajando. No hay forma en que nosotros seamos capaces de ver el alcance de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y fíjense que es más, hay un paralelo con nosotros en todo esto que parece ajeno en una genealogía. Pero es el hecho de que nosotros también éramos extranjeros al pueblo de Dios, ¿o no? Porque no venimos de ninguna de las tribus de Israel. Somos injertados, extranjeros, ajenos al pueblo, tal como Tamar, Rahab y Ruth. Pero hemos sido llamados al pueblo de Dios. Y aunque no lo buscamos, ni lo entendimos, ni pactamos nosotros el tiempo, en su soberana voluntad nos trajo y nos hizo parte del linaje de Jesús. La Biblia dice que somos hijos de Dios. De alguna manera, hermanos con Cristo. Y experimentamos, al igual que esta historia, la gracia de Dios inmerecida a nuestras vidas. Es cierto que algunos de ustedes están pasando momentos difíciles, hermanos, yo lo sé. Yo también he experimentado momentos difíciles. Pero este libro me hace tratar de exaltar la gracia de Dios. Y debiera llamarnos a ser hombres y mujeres de fe. Porque Dios sabe, hermanos, cómo tornar las historias tristes a historias con un final feliz. Ya sea en esta vida o en la que viene. Pero Dios se encarga de eso. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Noemí tomó a este niño en sus brazos.
la bendición de las mujeres fue un tanto profética, porque las mujeres vienen y le dicen a Noemí lo siguiente: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. ¿De quién está hablando? No está hablando de vos, está hablando del niño, de Obed. De alguna manera profética ellas tratan de emitir esta bendición y dejan ver que vendría un redentor. Ese es Jesús, hermanos. El mismo que nos ha llamado a nosotros a vivir para Él. Hermanos, ¿tú podrías afirmar o tener certeza respecto a lo que Dios va a hacer con tus hijos? ¿Acaso sabemos si de nuestra descendencia se va a levantar un hombre piadoso, una mujer piadosa que pueda impactar nuestra nación? ¿Sabemos si los hijos de nuestros hijos quizás van a lograr ver al Señor cuando Él venga y no van a experimentar la muerte? ¿Sabemos cuántos corazones van a poder ser restaurados, consolados, animados o fortalecidos a través de la vida de la descendencia de nuestros hijos? La respuesta a todas estas preguntas es no, hermanos. No lo sabemos. Pero el libro de Ruth nos muestra lo que Dios es capaz de hacer. Y nos pone en dos escenarios hoy día. Me atrevería a decir que es más difícil hoy día para nosotros, pero hay mayor esperanza. Porque podríamos haber estado ajenos en el mundo, alejados de la vida de Dios como lo estuvimos en algún momento. Y quizás alguno de ustedes hoy día esté así. Quizás para algunos de ustedes hoy día Dios no sea más que un concepto o algo que se acostumbraron a hacer porque la mamá los traía a la iglesia. Y Dios está ahí, sí, los domingos, de repente oro, alejado de mi vida. Y mi invitación sería hoy día, hermano o hermana, a que no dejes pasar la oportunidad que Dios te da y te vuelvas de todo corazón a Él. Porque no hay medias tintas en el Evangelio. Y la gracia de Dios se ha derramado y se ha manifestado. Eso para los que están afuera. Pero para los que están adentro, debiéramos apuntar a ser hombres y mujeres como lo fueron vos, íntegros, amantes de Dios, fieles, fervientes en nuestro amor. Porque aunque Ruth venía de afuera y Dios la trajo y la bendijo, también bendijo la fidelidad y la integridad de vos. Porque Él aparece como padre del mejor rey de Israel y aparece en la línea de la descendencia del Mesías. Él, que fue un hombre íntegro, fiel, que me atrevería a decir, aunque el libro no lo dice, con seguridad enseñó a sus hijos y a su nieto, el padre de David. Por lo tanto, de los que están afuera Dios se encargará. De los que están afuera hoy día Dios los llama a arrepentirse y a volverse al Señor. Pero de los que están adentro Dios exige de nosotros fidelidad y gracia. No tentemos al Señor, hermanos. No pensemos que viviendo a medias tintas vamos a ser de todas maneras bendecidos al final, porque no sabemos lo que la vida depara para nosotros. Y puede ser que tengamos que experimentar el dolor, que sería el mejor de los casos, para volvernos al Señor. Porque el peor de los casos, hermano, no es experimentar el dolor. El peor de los casos es que Dios te deje ir en tu vida. Y te apartes. Y seas un hombre o una mujer exitoso, lleno de bienes, de familia, de riquezas, de proyectos completados, pero con un corazón vacío. Esa es la peor de las bendiciones, de las cosas que te pueden pasar. Es lo peor que puede ocurrir en tu vida. Que Dios te dé lo que quieres lejos de Él. Porque Dios se encarga, hermanos, de transformar el dolor en alegría. En algún momento, en algún punto de la historia. Pero aquel que se aparta jamás tendrá restauración. Aquel que se pierde lejos del Señor, hermano, no hay vuelta atrás. Es desafiante la historia de Ruth, pero es maravilloso ver que a pesar de nuestras faltas,
la gracia del Señor está dispuesta para nosotros. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Este versículo lo podrían apropiar claramente Tamar, Rahab y Ruth, despreciadas. Pero Dios hizo maravillas con ellas. ¿Para qué, hermanos? Para que ninguno de nosotros se jacte delante de Dios. Al igual que Ruth, fuimos extranjeros, fuimos pobres y fuimos ajenos a la vida de Dios. Pero en algún momento de nuestras vidas, el Señor apareció y nos regaló esta maravillosa promesa. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si somos hijos, es solo y exclusivamente porque el Padre nos quiso traer a Él. Y eso debería ser motivo de gozo, ¿no? Hermanos, pónganse en pie, por favor. Quiero que grabe en su corazón antes de que oremos. Y quiero animarle, quizás a los que están pasando momentos difíciles, a confiar que en el Señor los momentos difíciles no son por toda la vida, hermanos. Él sabe cómo hacerlo. En algún momento, en algún día, quizás en el momento en que menos piensen ustedes, la carga va a ser quitada. En esos de repentes de Dios, santos, Él va a obrar para liberar a su pueblo. Porque aunque los amigos se olviden y aunque la familia no esté presente, Él nunca se olvida de sus hijos. Eso nos muestra el libro de Ruth. Así que quiero que animes tu corazón a confiar en el Señor. No es necesario que veas toda la película, que veas el panorama de lo que Dios está armando. Dios ya tiene el camino preparado. Ya tiene a las personas que se van a cruzar contigo, sabe la forma, cuándo te va a hablar, cómo lo va a hacer y cómo va a llegar a tu corazón. Pero te aconsejo que no des la vuelta larga renegando contra el Señor y dobles tu rodilla y le des gracias por Él hoy, porque Él es capaz de transformar. Y a los que hemos sido injertados en el pueblo de Dios, hermano, tenemos el desafío de vivir de manera íntegra como Dios manda, sabiendo que tiene un costo. Pero les aseguro que la recompensa al final es mucho, mucho, mucho mayor. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque vemos tu obrar a diario, Señor, a través de esta historia en el libro de Ruth, Señor. Porque vemos cómo transformaste el lamento en gozo, Señor. La desesperanza en fe, Señor. La pobreza en riqueza, Señor. Tú transformaste todas las cosas, Señor, para la gloria de tu nombre. Y me imagino qué alegría, Señor, para aquellos que hoy día están en tu presencia, Señor, el saber que sirvieron al linaje de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Señor, ayúdanos a tener fe en las cosas que vivimos, Señor. Vuelca nuestro corazón delante de ti, a aguardar, a esperar en ti, Señor. Permítenos ver tu belleza, Señor. Permítenos derramar nuestras lágrimas delante de ti, Señor, ahí en tu presencia, en lo oculto de nuestro hogar, Señor. Sabiendo que, como dice Apocalipsis, Señor, ninguna de las lágrimas de los santos ha de caer en tierra, Señor, sino que tú tienes cuidado y tienes presente, Señor, el sufrimiento de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a guardar con fervor en nuestros corazones, Señor, el día en que nos reunamos contigo. Y las tragedias de esta tierra, Señor, sean quitadas por un gozo eterno. Aviva nuestra fe, Señor, en mi oración. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.